Sistema óseo humano. Está conformado por el esqueleto axial, que constituye el eje central del cuerpo, y este está compuesto por los huesos de la cabeza, cuello y tronco. La cabeza ósea está representada por los huesos del cráneo y de la cara. Los huesos del cráneo, que forman una estructura resistente, es para darle protección al cerebro, y son el frontal, el occipital, el esfenoides y el etmoides. También tenemos los huesos de la cara. Los pares son los nasales, los maxilolares superiores, los unguis o lagrimales, los cigomáticos o malares, los cornetes inferiores y los palatinos. Los huesos impares de la cara son el vómer y el maxilar inferior. El hueso ovoides es un hueso irregular, impar, con forma de herradura que se encuentra en la parte anterior del cuello, debajo de la lengua y sobre el cartílago tiroides de la laringe. Es el único hueso que no está unido al esqueleto e interviene en la deglución, fonación y la respiración. Huesos del oído medio. Es irregular, impar, con forma de herradura que se encuentra en la parte anterior del cuello debajo de la lengua y sobre el cartílago tiroides de la laringe. Es el único hueso que no está unido al esqueleto. Interviene en la deglución, fonación y respiración. El esqueleto humano se compone también de la columna vertebral, y la columna vertebral tiene cintura escapular, clavículas y omóplatos. El tórax lo compone el esternón, que es un hueso impar y plano que se ubica en el centro de la parte anterior del tórax. Se divide en tres regiones: una parte craneal llamada manubrio, el cuerpo en la zona central y la apófisis sifoides en caudal, que es la parte inferior. Mide unos 15 a 20 centímetros de longitud. Las costillas. Tanto el hombre como la mujer tienen 12 pares de costillas. Son huesos alargados que se unen a las vértebras torácicas de la columna vertebral por dorsal, o sea, en la parte de atrás. En la parte ventral, que es del frente del cuerpo, los primeros 7 pares se unen al hueso. 3 pares se unen a través de los cartílagos a las costillas verdaderas, y los 2 pares restantes quedan libres. La columna vertebral es el eje del esqueleto. Está formada por huesos de forma irregular llamados vértebras. La especie humana posee 33 vértebras de distinta forma y función. Las vértebras se articulan unas con otras mediante los discos vertebrales de tejido cartilaginoso, que protegen de golpes a la columna y le dan elasticidad. Cintura pelviana. Es una cavidad que se ubica en el caudal del tronco. Está formada por 2 huesos planos llamados coxales dispuestos hacia ambos lados de la línea, que al unirse forma la pelvis. Cada coxal es producto de la unión de 3 huesos, ilión, isquion y pubis, que se fusionan a temprana edad. El esqueleto apendicular son los huesos de las extremidades superiores e inferiores. Se une al esqueleto axial, es la parte más móvil del cuerpo, y en total lo conforman 126 huesos. Clavícula. Es el primer hueso en osificarse y es el único que se puede palpar por toda su longitud. Es aplanado de superior a inferior. Es un hueso alargado situado en la parte anterosuperior del tórax, formado por un tejido óseo compacto. En la parte media se encuentra la cabeza. Omóplato. Es un hueso par, aplastado y delgado de forma triangular que se presenta en 2 caras, anterior y posterior. Húmero. Es un hueso largo y potente que se articula con la cintura escapular. El cúbito es un hueso largo ubicado en medio del antebrazo. Y el radio es un hueso que se sitúa en el lateral del antebrazo. En la epífisis proximal se articula con el húmero y el cúbito. Los carpianos. Es un grupo de 8 huesos distribuidos en 2 filas, una proximal de 4 huesos y otra distal, también de 4 huesos carpianos. Los huesos son escafoides, semilunar, piramidal, ciforme, trapecio, trapezoide, hueso grande y los metacarpianos son 5 huesos largos que forman la palma de la mano.
Se denominan huesos metacarpianos y se distinguen numerándolos del 1 al 5 en sentido lateral medial. Falanges son los huesos más distales de la extremidad inferior, que se corresponden con la última parte del pie e igual que en la extremidad superior. Falanges son los huesos más distales de la extremidad inferior, que se corresponden con la última parte del pie e igual que en la extremidad superior. Falanges son los huesos más distales de la extremidad inferior, que se corresponden con la última parte del pie e igual que en la extremidad superior. Falanges. Extremidades inferiores. Fémur. Es el hueso más largo y más potente de todo el esqueleto. Está curvado sobre sí con la cavidad hacia dorsal. En la epífisis proximal está la cabeza del fémur, que se articula con el acetábulo del hueso coxal. En la epífisis distal lo hace con la rótula y la epífisis proximal de la tibia, estructuras que forman la rótula. Es un hueso plano y esponjoso de forma triangular, que se desliza sobre el extremo distal del fémur, se ubica en la parte anterior de la rodilla y en esta se insertan ligamentos, tendones, permite la articulación del fémur con la tibia. Peroné es un hueso largo, mucho más delgado que la tibia, ubicado en la lateral de la pierna. Como todo hueso largo, consta de dos epífisis y una diáfisis o cuerpo de sección. Tibia es un hueso muy largo y resistente que se ubica en anteromedial de la pierna, recibe el peso del fémur y lo transmite hacia. Los metatarsianos es un conjunto de 5 huesos largos llamados metatarsianos. Junto a los huesos del tarso forman el empeine, que es la parte proximal del pie, ubicada entre la pierna y los dedos. El hueso y sus funciones. El esqueleto formado por conjunto de huesos constituye el armazón o el soporte del cuerpo y a la vez le sirve de protección. Es la parte pasiva del sistema locomotor. El sistema esquelético tiene 5 funciones principales en el cuerpo. 3 son externas y visibles, como son el sostén, movimiento y protección. Y 2 son internas, almacenamiento y producción. El movimiento. Los huesos actúan como palancas que se transmiten las fuerzas musculares mediante acción de palanca, contracción y tracción. La intensidad y dirección de las fuerzas generadas por músculos esqueléticos a través de los tendones y los ligamentos. El movimiento es gracias a las articulaciones. Protección. Los huesos tienen una estructura rígida y protegen la mayor parte de los tejidos internos del cuerpo. Almacenamiento. El cuerpo tiene la capacidad de almacenar minerales esenciales como calcio, magnesio, fósforo. También libera los minerales almacenados como respuesta de las demandas del cuerpo. Producción. Algunos huesos del cuerpo producen eritrocitos y leucocitos. A este proceso se le llama hematopoiesis, glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas que se realiza en toda la médula ósea roja. El crecimiento del hueso. Los huesos empiezan a desarrollarse en el pecho, crecen a lo largo y lo ancho, formando en algunas partes del esqueleto como el esternón y la pelvis. Es un tejido menos resistente que el hueso, llamado cartílago. El resto de un tejido más blando que se llama mucosa. Poco después del nacimiento, la zona central de los huesos largos deja de crecer a lo largo y el hueso crece solo en los extremos. El desarrollo del hueso está regulado por una hormona de crecimiento producida en el cerebro por una glándula llamada hipófisis, mientras que las encargadas de cerrar la placa del crecimiento son unas hormonas sexuales llamadas estrógenos y andrógenos. Osificación. Formación del tejido óseo. Osificación intramembranosa y osificación endocondral. Los tipos de tejido óseo son tejido óseo primario o inmaduro y tejido óseo secundario, laminar o maduro. La osificación intramembranosa se debe a que la formación de hueso tiene lugar al interior de una placa membranosa densa de mesenquima. Formación del hueso frontal, parietal, parte del occipital, del temporal
y de los maxilares, y la mayor parte de la clavícula o huesos membranosos. Contribuye al crecimiento de huesos planos y al crecimiento en espesor de los huesos largos. La osificación endocondral comprende dos etapas. La osificación endocondral se desarrolla sobre un modelo de cartílago iliano embrionario. Permite la formación de los huesos cortos y largos, huesos cartilaginosos. La etapa 1 comprende hipertrofia de los condrocitos en el tallo del molde iliano, retracción de la matriz cartilaginosa, degeneración y muerte de los condrocitos hipertróficos. La etapa 2, invasión por vasos sanguíneos y células ontogénicas y formación de osteoblatos y depósito de componentes de la matriz ósea. El hueso no laminar son los pequeños islotes o trabéculas de tejido óseo recién formados. Hacen contacto con zonas semejantes, generando una especie de tejido óseo esponjoso, con haces de colágeno entrecruzados al azar, rodeado de tejido conectivo vascularizado. El hueso no laminar son los pequeños islotes o trabéculas. Compacta primitiva. El hueso nuevo comienza a organizarse ordenadamente alrededor de canales de tejido conectivo vascularizado, dando origen a las osteomas. Las porciones de cubierta conjuntiva que no sufren osificación forman las fracturas óseas. Define una fractura como la ruptura de un hueso a causa de lesión o enfermedad. Se producen distintos tipos de fracturas. Pueden ser simple, compuesta, conminuta, en tallo verde. Cuando se produce una fractura, los fagocitos eliminan todo el tejido óseo muerto. Los osteocitos proliferan cuando se rompe el hueso, porque la fractura estimula su producción. El hueso cicatriza de manera gradual a medida que se deposita calcio y fósforo, necesario para fortalecer y enderezar el hueso nuevo, y las células óseas crecen y se duplican en un proceso lento. Organización de los huesos según su forma. Los huesos largos son el húmero, la clavícula, el radio, cúbito, fémur, tibia y peroné. También se clasifican como huesos largos los metacarpianos y los metarsianos, además de las falanges, porque su longitud es mayor que su espesor. Estos huesos posibilitan el movimiento, sobre todo en las extremidades. Un ejemplo. Huesos cortos. Estos huesos suelen agruparse en pares, son resistentes y compactos. A menudo se encuentran en partes del cuerpo en que se requiere poco movimiento. Ejemplo de los huesos cortos son los metacarpianos de la muñeca y los tarsianos del pie. Huesos planos. Se trata de huesos delgados que se encuentran donde se requiere para inserción muscular o protección de partes suaves o importantes del cuerpo. Su amplia superficie plana permite extensa inserción muscular. Ejemplos: esternón, costillas, omóplatos, algunos huesos del cráneo y algunos de la pelvis. Estos suelen ser curvos y se componen de tejido compacto que se... Huesos irregulares. Estos huesos no caben en las categorías descritas porque varias características distintas, como el nombre lo indica, son irregulares, diferentes y peculiares. Están formados por hueso esponjoso envuelto en delgadas capas de hueso compacto. En esta categoría están vértebras, coxis, esfenoides, hueso cigomático y huesillo. Huesos sesamoideos. El cuerpo humano solo tiene dos huesos sesamoideos, la rótula y el hueso hioides, localizado en la base de la lengua. Aunque podrían clasificarse como sesamoideos algunos de la muñeca y el tobillo. Se trata de huesos que se encuentran dentro de los tendones y ayudan a la función muscular. Irrigación sanguínea. El hueso recibe suministro de sangre por tres rutas: conductos de Haber, conductos de Wolman y vasos sanguíneos. Formación del esqueleto en el embrión. A medida que el feto se desarrolla, se forma un esqueleto embrionario. Al principio aparece como mesenquima, con una forma similar a los huesos, en los sitios donde se va a realizar la osificación. En esta etapa, la formación de hueso pasa por varias etapas y cambios. A partir de la mesenquima se desarrolla cartílago iliano. Los osteoblastos convergen en el cartílago y entonces inicia el proceso de osificación. Articulaciones. Es el lugar en que se unen dos o más huesos. También se les llama coyunturas.
Hay varias formas de clasificar las articulaciones. Por ejemplo, articulaciones fibrosas. También se le conoce como articulaciones sinartrodiales o sinartrosis. Las superficies articulares de los huesos que forman las articulaciones fibrosas encajan íntimamente entre sí, permitiendo muy leves movimientos en algunas articulaciones fibrosas. Aunque la mayoría son fijas, no tienen cavidad sinovial. Articulaciones cartilaginosas. Articulaciones que también se les denomina sincondrosis o sínfisis. Los huesos que se articulan para formar las articulaciones cartilaginosas se mantienen unidos por cartílago iliano o bien por fibrocartílagos. Estas solo permiten movimientos muy limitados entre los huesos y en ciertas circunstancias ligeramente móviles. Y por último, articulaciones sinoviales, también conocidas como diartrosis y son la clase de articulación más frecuente en el cuerpo humano. Gran movilidad con cavidad sinovial y una cápsula que las envuelve, membrana sinovial, libremente móvil.